Okay, copy that. Yeah, you're having trouble getting people on. If it's substantive, yeah, just come back here. Roger, Roger, we are coming back. Okay, coming back. Bueno, ayer, tras mis intentos de llegar a la plataforma, al final lo conseguimos cuando había luz diurna y conseguí descargar a los chavales en la plataforma y regresar. Bueno, pues hoy es un día de esos afortunados y vamos a hacer un poco de deporte moviendo provisiones. Vamos allá. Vamos a empezar con una plancha ciega en un spool y bueno, vamos a ver el basket ya preparado con todas las herramientas. Vamos a verlo directamente y así os hacéis una idea de lo que es. Finish, ICCP cables. See you later, alligator. Very good, guys, very good. We finished with the ICCP cables, you see? Ok, este es el air basket. Esta es la protección. Wraps, flowing spanners, stick lights, crayons, tailor tapes, some scotch C-plates, saw, measurement tape, adjustable spanners, Stilsons, hammers, whips, T, jacks, reaction nuts, also a nut splitter. Esto es esto rompe las tuercas, se lo pones alrededor de la tuerca y con presión hidráulica la parte, con presión. Piezas para quitarle la presión al circuito si es necesario. Son scrappers, wire brush, spinning hammer, todo lo que se necesita para trabajar con el sistema de Hydrotite. Y esos son los tornillos que he de decir que esta vez son muy pequeñitos. Okay, let's prepare. I think we have to prepare 16 plus 2 extra 18 balls. Esto tiene solo una posición. Lo que hacemos es preparar las tuercas para que el buzo no se entretenga en hacer eso abajo. Ya están casi posicionadas en la posición final. The driver is coming back to the ball. Okay, Mustafa, do you have a tailor's tape on you? That's good. You ready for him in the boat? Hand light, Roger. Beautiful. How deep can go this one? 3,000 meters. And what about the arms? What they can do? Anything. I saw that only can clip things.
They can twist it, cut it, pull it. Look very nice. Subsea Puncher XTP. Aquí vemos a los buzos acabando con su trabajo y es hora de mandar al Aerobee a hacer una inspección. Aerobee on the water. Aquí tenemos al Aerobee moviéndose por el fondo, haciendo un recorrido y siguiendo lo que son los cables de ICCP. Así sabremos que todo ha quedado bien y se grabará un vídeo que se le entregará al cliente. Es un protocolo habitual siempre que se acaba un trabajo. Acabados los cables de ICCP, los buzos vuelven a salir de campana y son enviados a inspeccionar la zona del spool. Ahí vamos a empezar a descargar y a mandar materiales que son muy necesarios para poder finalizar este proyecto. Ahora el gruista entra en acción y ha de coger el E-frame que tiene colocados los chain blocks de 5 toneladas y mandarlo al fondo, donde los buzos lo instalarán. Estos E-frame nos ayudarán a suspender el spool en el fondo para tener una más fácil colocación. ...50 metros más abajo, los buzos siguen instalando el E-frame, con el cual levantarán una de las secciones de la tubería que se va a conectar. It's clear of it, is it? I'm just... All stop crane, all stop crane. All stop on the crane, all stop crane. You ready to come down, Carl? All stop crane, all stop crane. Después se colocará otro E-frame y se nivelará la tubería para poder hacer la conexión hidráulica. Había olvidado mencionar la parte externa del Work Basket, que también es muy importante. Algunas eslingas extras. Esto se utiliza para reducir el peso de las cosas que tienes abajo normalmente. Wheel Protector para ponerlo entre las planchas. Algunos chain blocks de diferentes presiones, Morse plates. Bueno, y cosas así. Esto que veis aquí son DMA, que viene a ser lo que en España llamamos un muerto. Bueno, pues ya tenemos al siguiente equipo de buzos desarmando la flooding plate y preparando el spool para su cierre hidráulico. Probablemente dejarán el tornillo de arriba suelto y sacarán los otros 3 que hay para poder coger luego la grúa desde aquí y sacar en peso neutro la flancha ciega. O igual la tiran al suelo y ya está, es otro, depende. Esta es finita, igual la tiran a peso al suelo. Una vez izado el flooding plate, los buzos comienzan la limpieza de la junta que recibirá el cierre hidráulico. Here we go. Magic tools. From this position, Alan, if you go to the north, you'll come to the flange and the tool basket, Roger. Bueno, como veis, el Air Basket nos sirve como Golden Gate para que los buzos pasen con el umbilical por el interior y lo aseguren aquí y limite los movimientos de los mismos para no comprometer su seguridad con los thrusters y las hélices del barco y demás. Y aparte, pues nos da una gran ayuda a la hora de bajarle equipo a los buzos que van a necesitar y que obviamente según se desarrollan las tareas van cambiando sus utilidades y sus herramientas y demás. De todo. Y una cosa muy importante, un soporte vital extra de aire. Probably you need 2 spanners.
vez los buzos han alineado el spool, llega la hora de insertar la junta para poder hacer el cierre hidráulico. Aquí vemos al buzo deshilachando un cabo de hilo de plástico que le hará la función de sujetar el o-ring antes de entrar en la junta. El buzo 1 introduce el o-ring dentro de la junta. En ese momento el buzo 2 podrá empezar a ir tirando de los camelon hasta que se haga una mordida en las tuberías y quede insertada dentro de ellas. Después colocamos todo el sistema de Hydro-Tight y que comience el baile.